Lección número 5 para el 2 de febrero del 2019. Los 7 sellos. Apocalipsis 5, 9, 10. El versículo de memoria. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice la introducción, Apocalipsis 6 continúa la escena de los capítulos 4 y 5, que describe a Cristo como digno de abrir el libro sellado, porque mediante su vida y su muerte victoriosas recuperó lo que se había perdido a través de Adán. Al abrir los sellos del libro, Él ahora está listo para llevar adelante el plan de salvación hasta su cumplimiento final, dice la introducción del folleto. Quiero hacer énfasis, como a manera introductoria, como lo dice el autor del folleto. Apocalipsis 6 continúa la escena de los capítulos 4 y 5, porque Apocalipsis 6 habla de los sellos. Esto continúa la escena de los capítulos 4 y 5. Es muy interesante recordar que esas escenas están produciendo, ¿verdad?, allí en el lugar donde está el templo, en el templo de Dios en el cielo, y ocurren precisamente en una visión donde lo veíamos en la lección anterior, se aprecia el lugar santo y se aprecia el trono de Dios. Vamos a recordar un poquito el capítulo del templo de Dios, del conflicto de los siglos. Dice: los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión, que viene el Apocalipsis 4, le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento, el lugar santo, del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, el lugar santo. Lo está viendo Juan, Apocalipsis 4, representado por el candelabro de oro y el altar de incienso. Las 7 lámparas representan el candelabro de oro, las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro, pues son las 7 lámparas, y el altar de incienso en el santuario terrenal. Entonces, el altar de oro es como si fuera el candelabro de oro, y el altar de incienso del santuario terrenal viene a significar Apocalipsis 8:3, no es más que el incensario de oro. Y luego en Apocalipsis 11:19 se ve el arca del pacto, que dice Elena Guay aquí, representa el lugar santísimo. Y en el mismo capítulo del templo de Dios dice: Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Apocalipsis 3:21, en el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo. Hoy Cristo, ¿verdad?, como dice allí, está sentado en el trono. ¿Y dónde está el trono? En el lugar santísimo. Y es notable, interesante añadirle, en Hechos de los Apóstoles, página 468, el capítulo del Apocalipsis, dice: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con la iglesia. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Punto y seguido. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, página 468, Hechos de los Apóstoles, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Capítulo 1, Cristo está caminando en medio de sus iglesias en la tierra. Así se le representa. No está caminando allá en el santuario en el cielo. Aquí en la tierra. Por eso se dice que la visión ahora, a partir del capítulo 4 en adelante, que ya termina la experiencia de las
7 iglesias y la descripción de Cristo en el capítulo 1, entonces la visión es ya mirando el santuario que está en el cielo. Repito, aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa a Cristo como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, no en medio del candelabro que está en el cielo, sino aquí en la tierra. En esta declaratoria vemos que las escenas que se están presentando fuertemente en el capítulo 6 tienen que ver con lo que está pasando allí en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Hay una cita muy interesante que es bueno mencionar, aparece en la crisis final en Apocalipsis 4 o 5 del doctor Alberto Trey, donde Elena White hace como una especificación de este trono allí en Apocalipsis capítulo 4. El libro es M mayúscula S minúscula 27,1891. Elena White dice: hay alguien que lo ve todo y dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Ese versículo en Apocalipsis 3:8. A puerta abierta, a puerta al lugar santísimo, ya en lo que hablábamos de la iglesia de Filadelfia anteriormente. A través de esta puerta se me mostró, puerta que se abrió en la iglesia de Filadelfia, lugar santísimo, se me mostró el trono de Dios, sombreado por el arco iris de la promesa. Se coloca en la cita Apocalipsis 4:1 al 3. La señal del pacto eterno, mostrando que la misericordia y la verdad están juntas, y arrancando del que lo contempla alabanza al Señor. Miren cómo se asocia el lugar santísimo con la descripción de Apocalipsis 4:1-3, una cita de Elena G. de White. ¿Dónde la sacamos? ¿Dónde se sacó? MS 27,1891, tomada de la crisis final del doctor de la Iglesia Adventista Alberto Trella, Apocalipsis 4 y 5. Otra palabra, lo que queremos decir con esto es que, como lo decía el comentario bíblico, cuando Juan fue llevado allí para ver esa visión en Apocalipsis 4, esto está relacionado cuando vio la sala nada menos del templo, del lugar santísimo, del trono del universo. Como decía el comentario bíblico, esto se refiere al lugar santísimo. Y allí, hermano, se está llevando una obra de juicio final. Entonces, estas escenas especialmente están referidas con los eventos finales. Y allí arranca entonces, dentro de ese contexto, digamos, para que veamos esta relación tan maravillosa de todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Lo que se le va a mostrar a Juan ahora, ese rollo que causó llanto y dolor por la incertidumbre que se creaba en Juan, a sabiendas de que tenía que ser algo tremendo que había allí. Está frente a un tribunal, frente a una corte, están los 24 ancianos, están los seres vivientes, están los ángeles, está Cristo, está el Padre sentado allí en aquel trono. Bueno, la escena implica que algo tremendo y está por ser revelado, y que nadie sea capaz de abrir ese libro. Entonces, que crea más incertidumbre. Ver la iglesia en el momento histórico en que Juan está recibiendo esta visión, azotada, prácticamente eliminada por el Imperio Romano, tiene que haber un mensaje de fuerza, de esperanza, que viene directamente del cielo, mostrando que Dios rige, Dios está al control de todo lo que está pasando aquí en este planeta Tierra, y especialmente de la era cristiana, que culmine ya con la segunda venida de Cristo Jesús en gloria. Entonces se abren los sellos, y allí entonces hay unas explicaciones que es interesante mencionar. El domingo 27 de enero dice: lee Apocalipsis 6, 1 al 8, Levítico 26, 21 al 26, Mateo 24, 1 al 14. El autor del folleto trata de hacer una relación de lo que puede ser una interpretación de los sellos, en cuanto a que aparece de espada, hambre, pestilencia y bestia, cosa que aparece en Levítico 26, y con algunos eventos que en la misma iglesia van a ocurrir y son descritos por Jesús en Mateo 24, 4 al 14. Sin embargo, en el recorrido de los 7 sellos, vemos que de ese lugar santísimo, de ese templo que está en el cielo que le fue mostrado a Juan, estos seres vivientes juegan un papel muy importante, como les comentaba en la lección, y podemos ver que ellos son los que van a instruir a Juan en cuanto a cada uno de los primeros 4 sellos que van a ser mencionados.
Quiero leerles también del doctor Loren Wade, del libro El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis, otro de los grandes teólogos de nuestra iglesia. En el capítulo 6, los sellos, dice: el león ha vencido ya, siendo un cordero inmolado, ha ganado la victoria definitiva, y habiendo establecido de esta manera su derecho de hacerlo, emprende la apertura de los 7 sellos. Esta apertura, como ya hemos visto, significa un repaso judicial, una presentación de evidencias mediante las cuales Cristo revela su interpretación y veredicto sobre las distintas épocas en la historia de la iglesia. La diferencia más notable entre los dos grupos de 7 estriba en la ausencia de un enfoque pastoral en el mensaje de los sellos. A las iglesias, las 7 iglesias, Cristo se dirige con palabras tiernas de amor y consejo, las reprende y las amonesta, anhela su arrepentimiento y transformación. Esto no se ve en los sellos. O sea, el mensaje de las 7 iglesias, 7 periodos históricos, ya lo estudiamos, tiene que ver con un mensaje pastoral, de reprensión, de amonestación, de arrepentimiento, de transformación, de promesa. Usted no encuentra eso en los sellos, como para diferenciar los sellos de lo que se va describiendo en los sellos, que es diferente a lo que pasó en la iglesia, que ya se describió en Apocalipsis 2 y 3. Como representación de las escenas del juicio, ya no corresponde una invitación al arrepentimiento. Como representación de la escena del juicio, ya no corresponde una invitación al arrepentimiento, sino solamente una investigación y aclaración de lo ocurrido. Los sellos constituyen, dice el doctor Loren, pues un repaso de interpretación de la forma en que la iglesia ha reaccionado ante los beneficios que el cielo le prodigara en cada época. Y si se lo dice el doctor Loren Wade. Pero también en el comentario bíblico, ya vamos a buscar una interpretación que nos suene un poquito más fuerte o más convincente de lo que hemos leído. Todas son convincentes, pero es interesante. Comentario bíblico dice de los sellos, abrió uno de los sellos. La siguiente declaración proyecta luz sobre el significado de los sellos. Citan un texto de palabras del gran maestro, aquí el comentario bíblico. Dice en relación con los dirigentes judíos: la decisión de los dirigentes judíos de crucificar a Cristo fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Todavía no ha sido abierto. Esto va a ser abierto más adelante. Esta declaración muestra que el libro se registraron, entre otras cosas, las acciones de los judíos durante el enjuiciamiento de Cristo, y que en el gran juicio final estos enemigos suyos tendrán que enfrentar el registro de sus impías acciones en el gran día del juicio final. Es razonable concluir que el libro contiene también un registro de otros acontecimientos significativos en el gran conflicto de los siglos. Parece que a Juan se le dio una visión anticipada de algunos de estos acontecimientos. En forma simbólica se presentó delante de él la historia del gran conflicto hasta llegar a su culminación en la vindicación del carácter de Dios en el día del juicio final. Ven la palabra juicio final, juicio final. El hecho de que Cristo ha vencido para abrir el libro significa que es el vencedor del conflicto y el Señor de la historia. Puede considerarse que las escenas reveladas cuando se abren los sellos tienen una aplicación específica y además otra general, como sucede con los mensajes a las 7 iglesias. Las escenas representan específicamente las fases sucesivas de la historia por las cuales pasaría la iglesia en la tierra. Podríamos decir, ¿verdad?, que estos 7 sellos que se van a abrir en el libro de Apocalipsis, que tienen que ver con el sello, va a mostrar ahora no lo pastoral, no la condición espiritual de la iglesia, que son el mensaje a las 7 iglesias, sino lo que la iglesia va a atravesar desde su fundación. Ahora la parte externa, la influencia de la iglesia, la manera como la iglesia va a atravesar estos periodos con los factores externos que están allí, los imperios, los hombres coligados para frenar el avance del evangelio, la manera como la iglesia se sumerge en las condiciones exteriores de crisis económica, crisis política, inclusive crisis religiosa, persecución, pero que al final el Señor le da la victoria. Ya se analizó en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y en el capítulo 1 Cristo, con todas las identificaciones como el alfa y el omega, el principio y el fin, que estuvo muerto y vivió, toda esa característica, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 6,
el Señor Jesucristo le va a mostrar a Juan a través de cada uno de esos sellos, para luego abrir el contenido completo de todos los registros, de toda la Biblia, de todos los eventos que Dios de antemano sabía que iban a pasar en esta tierra, incluyendo tu vida y la de mi vida. Ahora se le comienzan a quitar los sellos de ese libro, y que solamente uno, el león de la tribu de Judá, podía abrirlo. Era el único que podía hacer posible la interpretación y la develación de esto. Ahora vuelvo a repetir, se va a mencionar cómo la iglesia, ya más o menos lo vimos cuando estuvimos analizando la condición espiritual de la iglesia y por qué se produce esa condición espiritual cuando analizábamos el contexto. Ahora vamos a entrar mejor en el contexto. ¿Cómo avanza la iglesia en medio de toda esta situación histórica desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo? Aunque aquí vamos a llegar hasta el sexto sello, vamos a entrar entonces directamente a estas explicaciones. Por ejemplo, el domingo, en el folleto, dice, aunque es simbólico, Apocalipsis 6:1-2 también trata de la conquista. Nos trae la memoria Apocalipsis 9:11-16 al 16, que describe a Cristo montado en un caballo blanco. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La escena del primer sello describe la difusión del evangelio que comenzó poderosamente en el Pentecostés, mediante el cual Cristo comenzó a expandir su reino. Había muchos territorios por conquistar y muchas personas que ganar para Jesús hasta concretar la conquista final. Proféticamente termina la parte del domingo. La escena del primer sello corresponde al mensaje a la iglesia de Éfeso, que describe el periodo apostólico del siglo I, en el que el evangelio se extendió rápidamente por todo el mundo. Colosenses 1:23, correcto, como dice el doctor Stefanovic. Eso ocurrió así como lo está diciendo él. Y bueno, leyéndolo directamente, como aparece aquí en la revelación, el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, dice leyéndolo directamente, pues versículo 1, capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Mire como la escena de juicio del capítulo 4 y 5, ahora aquí comienzan a narrar hechos que tienen que ver con el destino final de la iglesia. Decir en alta voz de trueno, con voz de trueno, ven, mira. Y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ya como lo decía el folleto, no tiene que ver con el primer siglo, la iglesia que Cristo funda, venciendo. Como decía Colosenses 1:23, en el mundo conocido de aquella época, el evangelio se esparció. A pesar de la persecución, a pesar de la decapitación, de la muerte de los discípulos, el evangelio, como guerrero Cristo montado en ese caballo blanco, ven la iglesia pura, la iglesia, a pesar de que había situaciones de gente que trataba de obstruir el evangelio, de acabar con el evangelio, personas que se decían cristianas, el evangelio fue victorioso. Nadie detuvo ese primer avance, y por eso se representa por el caballo blanco. Ya se describió la condición espiritual en la iglesia de Éfeso. Este primer periodo corresponde con la iglesia de Éfeso. Ya no hay que hablar de las características espirituales, sino cómo la iglesia avanza a través de la historia. Dice, cuando se abrió el segundo sello, el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis, oí al segundo ser viviente. Recuerda que esto de primero, segundo, tercer ser viviente viene de Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el león de la tribu de Judá, el vencedor, Cristo Jesús, representado como el caballo blanco, el león de la tribu de Judá, como el jinete blanco, ¿verdad?, que sale venciendo para vencer. El segundo era semejante a un becerro, dice Apocalipsis 4:7. ¿Y qué encontramos aquí en el segundo? Cuando se abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente, que tenía apariencia de ¿qué? De un becerro, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, muerte. Hay allí, ¿verdad? La persecución, las 10 persecuciones más terribles, hasta esos 10 años de persecución finales, hasta el 313 al 313, cuando Constantino paró la persecución. Vemos allí Esmirna, la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué ocurre con el medio externo?
¿Cuáles son las condiciones externas? Pues la iglesia sigue avanzando en su proclamación del evangelio, en medio de aquellos de la sinagoga de Satanás que hicieron de la gracia un libertinaje, aquellos que no le dieron la relevancia al evangelio verdadero. La iglesia, a pesar de que los mataban, a pesar de que Decio, a pesar de todos estos emperadores terribles que emergieron en ese momento histórico, y esos últimos, Diocleciano, todos esos hombres, Calígula, César, Nerón, hermano, no frenó el avance de esta iglesia a comienzo del siglo II, ya casi arrancando el siglo III. La iglesia siguió venciendo. Y el segundo ser viviente se pareció a un becerro, que el becerro tiene que ver, como lo vimos en la lección anterior, nada menos y nada más que con sacrificio. Bueno, hay una iglesia que tuvo que atravesar por sacrificio y dificultad. La paz fue quitada en la tierra. Era la espada de Roma acabando, haciendo y deshaciendo, y pretendiendo obligar, subyugar por comida, por trabajo, como lo vimos en las iglesias anteriores, al pueblo de Dios. Estas cosas nos ayudan a que, hermano, ya las cosas, que no hay nada nuevo en esta tierra, como dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que ha de venir? Lo que ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? Lo que va a suceder. Ya esta historia nos muestra que el pueblo de Dios ha pasado por cosas terribles, que si, como está predicho, van a pasar aún más terribles como nunca antes. Hermanos, usted que me está oyendo y usted que, si no es hermano, pero que simpatiza con estas cosas sagradas, y aquí la iglesia de Dios, hombres como usted y como yo, finitos, débiles, necesitados todos los días de una transformación para ser semejante a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, estamos sometidos, expuestos, no a esquivar el dolor, sino a vivir en el dolor y salir victorioso en el dolor. Si usted me acuerdo, la gente le huye al dolor y no quieren saber nada de dolor, que no suframos, que no pasemos por dificultades, pero uno se acuerda de hecho de los apóstoles, aquella oportunidad cuando el apóstol Pablo prácticamente le quitaron la vida, casi muerto, a piedra limpia, en Hechos capítulo 14, versículo 19, cuando dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y cuando Pablo está contando esta experiencia, en el versículo 22 de Hechos capítulo 14, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, anímense pues, fuerza hermano, hay que tener potencia de los cielos y no hay desánimo. Confirmaba los ánimos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, viéndolo que por un poco ese hombre lo matan allí, ¿verdad? Les dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que esta iglesia, este caballo rojo, iglesia de Esmirna, tribulación, eso era necesario. Por eso se le prometió, no van a experimentar la segunda muerte. La corona de la vida eterna se le prometió. La muerte está allí roncando, está allí sonando, está allí a la puerta. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso ese caballo rojo, a pesar de que la sinagoga de Satanás estaba allí para echar broma, estos miembros de iglesia, estos judíos que aparentaban ser mejores que los demás, la iglesia de Esmirna, este caballo rojo cabalgó, avanzó, avance, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero recordarle esto de la sinagoga de Satanás que se encuentra en Esmirna, ¿verdad? Que tiene que ver con el periodo también del caballo rojo. En el comentario bíblico 7a, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis, Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Satanás la preside, sus miembros son los que, hijos de desobediencia, pertenecen a la sinagoga de Satanás. Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. Oiga esto, la obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre el uno y el otro. Puede ser cristiano y mundano a la vez. Esa es la obra de Satanás, no de Cristo. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, no para pegarlo, no para que la línea que separa un adventista y no adventista ya no se sabe. Usted ve una mujer en la calle, en la iglesia, viste, come, actúa igualito que una mujer del mundo. Puede ocurrir. Ellen White decía, la línea de marcación
entre el mundo y la iglesia hace 100 años atrás, más de 100 años, era difusa, no se distinguía. ¿Cómo estará ahorita, hermano? Hombres, su manera de vestir, de afeitarse la cabeza, su manera de hablar, su manera de comer. Es igual ver un hombre y una mujer del mundo que el de la iglesia. Pero Cristo, dice aquí, desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón de la vida. Esos que mezclan el mal con el bien, esos que trabajan para anular la ley de Dios a través de su experiencia, no los evangélicos, sino que también lo hacen, pero nosotros que estamos conscientes violando los mandamientos de Dios. Todos aquellos que somos hijos de la desobediencia pertenecemos a la gran sinagoga que preside Satanás. Bueno, en el momento, aparte de la persecución, también había esta influencia de este caballo rojo, viendo esta desgracia también de situación compleja de estos que se la daban de seguir a Cristo, estos judíos convertidos al evangelio, pero que lamentablemente lo que hacían era restar en vez de sumarse. Luego sigue avanzando la iglesia en victoria, a pesar de las luchas, a pesar del derramamiento de sangre, el lunes 28 de enero, dice la revelación. Apocalipsis 6, 3, 4, sobre la base de la descripción del caballo rojo y jinete, ¿de qué se habla aquí con referencia al evangelio? Segundo y tercer sello. Hablamos del segundo sello, vamos con el tercero. Versículo 5, capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, tercer ser viviente, que se parecía ¿a qué? A un hombre. El primero ser viviente se parecía ¿a qué? A un león, en la iglesia de Éfeso. El segundo ser viviente se parecía ¿a qué? Dígalo. El segundo ser viviente, a un becerro, la iglesia de Esmirna. Muerte, sufrimiento, sacrificio por la persecución. Y ahora el tercer ser viviente se parece ¿qué? A un hombre que decía, ven mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Denario era el salario de un dirham, y 2 libras de trigo, ni siquiera un kilo, término de otra referencia en cuanto a esta medida, era el salario de un día para un kilo de trigo. 6 libras de cebada por un denario. La cebada se utilizaba para darle a los puercos, los animales. Pero dice, pero no dañé el aceite ni el vino. Tiene que ver con los símbolos espirituales. Esta época, fíjese que el ser viviente tiene apariencia de hombre. Es el periodo de la iglesia de Pérgamo. Es el periodo donde la iglesia prácticamente se hizo humana. En esta descripción se materializó. Una iglesia que se preocupó más por lo material, por lo secular. Es la iglesia apostólica, cristiana y que adopta el apellido de romana. Es la iglesia donde el emperador Constantino el Grande, a partir del 313, ya lo hablamos en la descripción de las iglesias, la iglesia enfrenta la tentación de un emperador que cesa la persecución, ya no va a llevar cautivo a ningún cristiano para que vaya al servicio militar, le va a entregar las propiedades que fueron confiscadas por la persecución y le añade también solidarios con ellos para ganarse el favor de ese mundo pagano, cristiano, pero paganismo, lo que creían el mitraísmo, y cristiano. Estos cristianos de ese momento histórico declara en el 321 una ley para descanso dominical, parcial, y él sigue adorando el sol. Una ley del Sunday, del día domingo de adoración para el imperio, donde los que adoraban a Mitra, que era el competidor con el cristianismo, esa religión del mitraísmo, y los que adoraban a Jesús, en ese cristianismo de ese momento, tuvieran como punto de referencia el día domingo para que adoren libremente. Esa tentación tan grande lo llevó a ellos a convertir a Constantino en el apóstol número 13. El primer concilio que hizo la iglesia de ese momento histórico, en vez de presidirlo un obispo, en vez de presidirlo uno de estos ancianos o pastores, lo presidió el presidente del imperio romano. Y es la vagabundería, un criminal, un adúltero. Pero como perdieron el Espíritu Santo ya en ese momento histórico, buscaron el poder del Estado. Y de allí, hermano, comenzó las bases terribles, y por eso la iglesia se humanizó. Ya dejó de ser una iglesia
donde el espíritu estuviera en forma genérica produciendo bendiciones hasta que sobreabundara, la influencia externa la va a afectar. Y esto que vemos, ¿verdad? Estos símbolos de esta la balanza, habla precisamente de lo material. Vamos a ver algunos comentadores que hablan de esto. El doctor Loren Wada, en el libro El Mundo, el futuro del mundo revelado en el Apocalipsis, comentando esta parte del tercer sello, todos los símbolos que se presentan aquí, la página 95, el capítulo de los sellos, son símbolos de comercio. Esta fue una época cuando la iglesia se dio cuenta de que había aumentado mucho el número de sus feligreses, cuando vio que los emperadores, en vez de despreciarla, tenían que consultar su opinión. Entonces fue cuando la iglesia empezó a comerciar, cuando su relación con el mundo fue la de emplear su astucia para ver qué ventaja podía obtener para sí misma. El denario era la moneda romana que se pagaba, como dice el folleto, por un día de trabajo a un labrador. Los precios mencionados aquí, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, eran aproximadamente 10 veces mayores que los precios usuales de aquel entonces. O sea, una inflación terrible. Efectivamente, la iglesia pagó muy caro las ventajas que obtuvo durante esa época. Sí, tuvo comodidad, sí, tuvo paz, sí, tuvo la aprobación pública y privada. La gente admitió, sí, es una religión oficial. Pues lo que ella ganó en poder material y político, lo perdió en poder espiritual. Mosca hoy en día, mucho cuidado. Hoy en día, pudiéramos decir, nosotros, el precio que tenemos que pagar en un momento determinado, no es que esté sucediendo así, pero la tentación de que el gobierno nos financie la escuela, un hospital, una clínica, un colegio, ¿a cambio de qué? Los políticos no dan nada a cambio de nada, siempre esperan algo. Y por eso esta iglesia, viendo que el gobierno aplaudió, los aceptó y hasta se hizo cristiana, estos emperadores pagaron un alto precio, perdió, como dice aquí, el poder espiritual. El comentario bíblico nos añade también una referencia interesante, hablando de este asunto, la última parte, que no dañes ni el aceite ni el vino. La voz que anuncia el alto costo del trigo y la cebada, dice el comentario bíblico, también ordena que no deben destruirse inútilmente el aceite y el vino. ¿Qué representa eso? El aceite ni el vino. Dice el comentario bíblico, eran los 2 líquidos comunes en la alimentación en el mundo antiguo. Algunos han interpretado que simbolizan la fe y el amor, que debían ser conservados frente al materialismo que dominó la iglesia después de su legalización por Constantino en el siglo IV. Vemos clarito, ¿verdad? Como se vio en las 7 iglesias. La iglesia de Pérgamo, allí también había un remanente. Acuérdense que ese era un candelabro de oro. Cristo se movía aquí en esta iglesia y en las 7 iglesias aquí en la tierra. Sabía su condición espiritual. Sabía que allí estaba el trono de Satanás en Pérgamo, hablando de la iglesia de Pérgamo. Pero sabía también el materialismo secado y sabía también la forma como la iglesia fiel, el aceite y el vino, la fe y el amor de sus miembros tenía que preservarse. Siempre, en cada época de apostasía, de dificultad, la iglesia avanza gracias a esos fieles, que a veces son llamados fanáticos, extremistas, pero que si no fuera por ellos, hermanos, se pierde todas las raíces, como está pasando hoy en día. Muchas cosas hace 30, 40 años en tu iglesia, en mi iglesia adventista, que no se hacían, hoy se están haciendo. Hoy es lícito, se entra en pantalones a la iglesia, hoy es lícito pintura de uñas, pintura en la cabeza, eso es lícito, aun cuando las 27 creencias, la norma cristiana le habla a usted de esos tintes que son dañinos, aun cuando las 28 creencias de la iglesia adventista en el mundial le plantea un vestido pegado que demarque las partes del cuerpo, ahí dice no se debe hacer porque estimula la concupiscencia. La reforma por salud, ni se diga, hermano. La música, aquello es la batería, es la que marca el ritmo. Si no hay batería, no hay ánimo, no hay fortaleza. Y allí estamos moviendo la cabeza, moviendo los pies. Cuando todo el Antiguo Testamento, dicen los teólogos, era cantado. Y usted me encontraba que los instrumentos de percusión eran los que marcaban el ritmo. Cuando usted revisa, verá cómo la orquesta, el coro que estaba allí en el templo, apenas marcaban el comienzo o la terminación al símbolo de un toque de trompeta, de un toque de arpas, de instrumentos que se manifestaban allí en el santuario. Ha habido un cambio terrible, hermano.
Y en la predicación del Evangelio lo mismo. Y en la introducción de doctrinas raras lo mismo. Vamos a ver algo durante este folleto. Que se está apartando lo que fue el fundamento histórico de la iglesia, se está echando por tierra. Y aquí en este folleto parte de ese fundamento del comentario bíblico, de las mismas profecías que están aquí en la Biblia y testificadas en el Espíritu de Profecía, se han llevado por delante algunas profecías, especialmente con las trompetas, aquí en este folleto. Así que no, estamos en una época donde el remanente tiene que apegarse a lo que está revelado, porque si nosotros perdemos de vista ya el Espíritu de Profecía y perdemos de vista también la Sagrada Escritura, los comentarios, hermanos, esto se lo llevó Satanás. Aquí no hay vida, aquí vamos a creer en el más erudito, el más preparado, así como el doctor John Knight, pues, en este conflicto tremendo que tuvo ahorita en octubre, en el concilio que hubo allá en Estados Unidos. Casi la iglesia se divide. Oiga eso, lo que dijo el presidente Ted Wilson. Un sector rebelado contra la Conferencia General, encabezada por el doctor John Knight, acusando de papismo, acusando al presidente de la Conferencia General, como si fuera el mismo Papa, Roma, por el hecho de que se quiere que se respeten las decisiones que se toman en un concilio mundial como el de 2015. La mujer no puede ser ordenada como pastora. Ella puede ayudar en los servicios, ella puede trabajar, puede ser evangelista, ella puede ser maestra, pero no puede ser pastora ordenada. Eso fue lo que se aprobó y está vigente hoy en día. Pero algunas divisiones, algunas asociaciones comenzaron a ordenar por encima de la decisión del concilio mundial que se hizo en el 2015, a ordenar a la mujer como pastora. Y Jornay, bueno, prácticamente se autoeligió el Lutero de la iglesia adventista. Lean los documentos, ahí están. Es grandes hombres, ¿verdad? Que es lumbrera. Hermano, están arrimándonos para mantener las raíces, para mantener las cosas sagradas. Y yo te lo voy a ir revelando con este mismo folleto de cómo algunas cosas fueron apartadas. Fundamentos están siendo apartados. Tiene que haber un remanente que conserve las raíces, que conserve la pureza de la verdad. Porque si todos nos vamos a contaminar, aquí, repito, aquí cada quien va a creer lo que le da la gana. Pero repito, eso no va a ocurrir. Dios tiene una iglesia, así los maten, así los critiquen, así los cuestionen. La antorcha verdadera, Dios levantará pastores, ancianos, mujeres llenas del Espíritu Santo, ungidas, mujeres como Esther que no le temen al presidente, no le temen a reyes, mujeres que Débora que tienen que enfrentarse, ¿verdad?, a situaciones complejas, hombres que parecieran y mujeres que son como ejércitos. Bueno, así como Débora se enfrentó, también habrá ese tipo de mujer. Pero ya Juan vio en Apocalipsis 15 sobre el mar de vidrio hombres y mujeres que alcanzaron la victoria, los 144.000. No, esto no se va a acabar. Por más apostasía omega que estemos entrando, ya hemos entrado, la iglesia sigue adelante. Y cuando pareciera que esto ya no tiene control, la página 300, el testimonio para ministro, dice: Dios tomará las riendas y utilizará métodos que la gente quedará asombrada. Y donde los pastores no hagan lo que tienen que hacer, ni los que son ancianos, Dios utilizará a su remanente. Entonces, todo esto que estaba pasando en este tercer sello, hermano, tranquilo, Dios está al control. Este caballo negro, ¿verdad?, horrible, símbolo de la muerte espiritual. Y luego viene, cuando se abrió el cuarto sello, y la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Cuarto ser viviente tenía apariencia de águila, la águila símbolo de la muerte, como dice el doctor Loren Wade, Mateo 24:28. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras, y con las fieras de la tierra. 4 jinetes, la iglesia avanza, después de esta apostasía de este caballo negro. Ahora mire, ahora no es un caballo negro, ahora es un caballo amarillo, como la muerte, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. El jinete era la muerte. Bueno, el periodo terriblemente de Tiatira, como dice el martes en el folleto de escuela sabática, como lo dice el martes.
La palabra griega del color del caballo 4 sellos es cloro, que es el color gris, ceniciento y un cadáver en descomposición. El nombre de jinete es la muerte. Transmite la verdad de que el hambre espiritual de la palabra de Dios como resultado de rechazar el evangelio conduce inevitablemente a la muerte espiritual. Lo bueno es que el poder de la muerte y el Hades es muy limitado, se le otorga autoridad solo sobre una parte, la cuarta parte de la tierra. Jesús nos asegura que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Dice el martes, las escenas de los 7 sellos representan el futuro de la iglesia, al igual que con las 7 iglesias. Los sellos se correlacionan con los diferentes periodos de la historia cristiana. Durante los tiempos apostólicos el evangelio se extendió rápidamente por todo el mundo. A esto le siguió el periodo de la persecución en el Imperio Romano, desde el final del siglo I hasta comienzo del siglo IV, como se representaron en la escena del segundo sello. El tercer sello señala el periodo de transigencia con los siglos IV y V, que se caracterizó por una hambruna espiritual de la Biblia, que condujo a la edad oscura, con otras palabras, la edad media. Y el cuarto sello describe acertadamente la muerte espiritual que caracterizó el cristianismo por casi 1000 años. Ahí el doctor Stefanovic, un buen resumen, hace el doctor allí. La iglesia de Tiatira, el caballo, el que lo monte, caballo como muriéndose amarillo, y el jinete es la muerte. Imagínense usted lo horrible de esto. Pero ahí está la iglesia perseguida, la iglesia al corromperse dio origen a la bestia, dio origen en el 538 de la instauración definitiva de la supremacía papal. Si sacamos fecha del 31, muerte de Cristo, hasta el año 100, el primer caballo, la iglesia de Éfeso. Del año 100 al 313, el segundo caballo, que es el rojo, equivale a la iglesia de Esmirna. Del 313 al 538, tercer caballo, que es el caballo negro, cae la verdad. Después de blanca, como el caballo blanco, ahora negra. Ya lo analizamos, ¿verdad? Y del 538, que comienza la época medieval, al 1517, con Martín Lutero, comienza la reforma, en la iglesia de Tiatira, que tiene que ver con ese caballo amarillo como la muerte, y el que lo maneja es ese jinete, pues, que es la muerte, que trae la sepultura. Y luego viene el periodo, ya, estos 4 jinetes. La iglesia avanza, hermano, a pesar de, y no se podía esperar menos que este periodo de Tiatira, donde está Jezabel, símbolo de esos poderes políticos religiosos representados por el papado. Después que se echó esa base en el caballo negro, ¿qué podían hacer de lo negro? La muerte, y por eso apareció ese periodo tan horrible, y ese Tiatira, aquí representado por el caballo negro. Y sigue diciendo, en el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se ve el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermano, un periodo del Señor, después de este decaimiento espiritual horrible, después de esta apostasía terrible, después de este cuerno pequeño que sale en 538 después de Cristo, y que profetizado en Daniel 7 por tiempo y la mitad del tiempo, 42 meses, 1260 días, igual como Daniel 8:14, ¿hasta cuándo va a ser toda esta situación tan horrible? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario, la verdad echada por tierra? Hermano, hay una respuesta. Estas almas que claman allí, desde el altar, están pidiendo justicia, están clamando que se le ponga fin, que Dios vindique su nombre. La palabra alma en la Biblia denota a la persona integral. Aquí se describe el martirio de los fieles perseguidos de Dios, dice el día miércoles, en términos de la sangre sacrificial derramada en la base del altar del sacrificio del santuario terrenal, dice el doctor Stefanovic. El pueblo de Dios ha sufrido injusticia y muerte por su fidelidad al Evangelio. Clama a Dios pidiéndole que intervenga y que lo reivindique. Estos pasajes se refieren a la injusticia cometida aquí en la tierra. No dice nada sobre el estado de los muertos, así como claman la sangre, que clamó la sangre ya en Génesis, de Abel a Dios por el asesinato que hizo Caín. La sangre no habla, de manera simbólica, clama. Así también las almas
de estos seres que están allí, que han muerto, claman. No es que los muertos hablan y tienen vida, sino un simbolismo. A los santos mártires se les dieron túnicas blancas que representan la justicia de Cristo. Se les da un consuelo, ¿verdad? Ustedes van a recibir las vestiduras blancas, y que quedaron aseguradas a partir del momento que allí en ese tribunal, en esa corte del capítulo 4 y 5, arrancó ese juicio investigador y comenzó con los muertos. Y ya tienen prometida esa vestidura blanca. Pero todavía no se ha completado el número de los mártires. Dios tiene un número, así como lleva cuenta de todas las naciones, como dice el capítulo del sellamiento del Joya de los Testimonios, capítulo 2, si no me equivoco. Dios lleva una cuenta de los pecados de cada nación. Dios lleva una cuenta. Cuando esté completo el número de sus redimidos, la gracia se cerrará, ocurrirá el matrimonio de las bodas del Cordero. Aquí también, cuando esté completo el número de los mártires, todo estará listo. Digo esto porque aquí en el miércoles dice, es importante notar que el texto griego de Apocalipsis 6:11 no tiene la palabra número. El Apocalipsis no habla de un número de santos martirizados para alcanzar antes de la venida de Cristo, sino de la integridad de su carácter. Ya este señor coloca que no hay un número. Señor, aquí dice un número. Y el Espíritu de Profecía, como nosotros sabemos, también habla de un número. Como le acabo de decir el capítulo del sellamiento. Pues. Dios lleva una cuenta de los pecados de cada nación. Dios tiene un número de los escogidos. Pero entonces aquí toco un poquito. Un detalle, pero que es importante resaltar que hasta que no esté ese número, como dice aquí la Sagrada Escritura, no terminará el martirio. Pero que mientras tanto, los que han muerto, se les ofrece vestidura blanca. Ese es el quinto sello. Vindicación. Abarca la era antes de la Reforma. Los que murieron y también los que están muriendo en este proceso de la Reforma a partir de 1517. Todos esos hombres que, como consecuencia de la supremacía papal, dieron sus vidas por el Evangelio, por Cristo Jesús. Quiero leerle en cuanto a esto de número, que la estaba mencionando ahorita. Dice Elena White en el Conflicto de los Siglos, página 671, cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. El número de sus súbditos está completo. El número de sus súbditos está completo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Primero escrito, página 279. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Primero escrito, página 280. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia es clara y el Espíritu de Profecía, pues también, al igual como se les dijo a estos hombres y mujeres que dieron su vida al seguir a Jesús, en el quinto sello se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Faltaban mártires. Y estamos a punto también de ver estos mártires que antes que se cierre la gracia han de morir, para que el Evangelio siga avanzando. Bueno, ahora se abre el sexto sello, hermano. Ya casi se va a abrir el rollo completo. El quinto sello dice el jueves 31 de enero, vemos que el pueblo de Dios sufre injusticia en un mundo hostil y clama la intervención divina a su favor. Ha llegado el momento en que Dios intervenga. Las últimas tres señales del sexto sello fueron predichas por Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Dice el folleto de Escuela Sabática. Tenían lugar cerca del fin de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14, en 1798. Como precursora de la segunda venida. Al igual que en la profecía de Cristo en Mateo 24, el sol, la luna, las estrellas, meteoritos, el cielo son literales. Otras palabras, hermano. A partir de la iglesia de Sardes, de la iglesia de Tiatira aparece la iglesia de Sardes. La época de la Reforma, 1517, se calcula hasta 1755. Pero este periodo del quinto sello tiene que ver precisamente con este periodo antes y después de la Reforma, periodo de persecución terrible. Y el sexto sello, que equivale a la iglesia de Filadelfia, equivale a estas grandes señales que estamos diciendo aquí.
y que arrancan históricamente una de las fechas grandemente factible, con el terremoto de Lisboa, 1755, que bastante páginas utiliza el conflicto de los siglos para describirlo. Luego el oscurecimiento del sol, la luna se convirtió en sangre, 1780, el día oscuro, el 19 de mayo. Luego el 13 de noviembre de 1833, la caída de las estrellas. Todo esto anunciaba que Cristo venía pronto. Sexto sello es acontecimientos que van a vislumbrar, hermano, ya, porque la apertura del séptimo sello es tremendo, lo vamos a ver más adelante, que Cristo viene pronto a esta tierra. Y ese 13 de noviembre de 1833, cuando la gente vio caer ese poco de estrellas, meteoritos que estaban cayendo en algunas zonas del mundo, especialmente en Norteamérica, que se vieron, no, esta es la segunda venida de Cristo. Ya hace unos años el sol se oscureció, tal como lo predijo Jesús, tal como está en Apocalipsis. La caída de las estrellas también es evidente. Por eso el de Filadelfia, amor fraternal, gran reavivamiento, está a punto de culminar la historia de esta tierra. Toda esa información está saliendo del trono, está saliendo del lugar santísimo, está saliendo de Apocalipsis 4, y ya se le está mostrando a Juan, tranquilo, mira, ya las almas clamaron justicia, ya todo este avance de la iglesia a través de los 4 caballos, desde lo más blanco hasta lo más negro, hasta lo rojo, negro, ya como la muerte. Sin embargo, se aproxima un gran reavivamiento, se van a dar señales que van a ser posibles que surja una iglesia con amor fraternal como en Filadelfia, y que allí en ese periodo se presenta esa información tan maravillosa. Se abre una puerta que nadie puede cerrar y se cierra una puerta que nadie puede abrir, y comiencen ya los preparativos. Esa puerta que se abre es la puerta del lugar santísimo. El juicio va a arrancar, ya Cristo va a purificar el santuario, ya Cristo va a preparar el número de los que van a quedar para siempre, eternamente, en el reino de los cielos, cuyo juicio comenzó en 1844, ya cuando arranca la séptima trompeta, de la cual no habla este autor como de la segunda, como de 1844. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, este escenario tremendo del sexto sello da revivimiento, produce fuerza y se extiende prácticamente otra vez a las escenas del trono, cuando aparece el Padre y el Cordero allí, y se ve que los impíos ya al final del capítulo 6, que ruegan que se mueran. Estamos en este proceso ya final de del sexto sello, cuando ese cielo se envuelva como un pergamino, cuando los impíos al final reclamen la muerte, pero van a ser inmortales en ese momento, no van a morir, tienen que ver al Hijo de Dios que viene sentado en su trono. Vamos a leerlo, como dice Apocalipsis 6, versículo 15, los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos, todos libres, se escondieron de las cuevas entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondemos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano mío, mensaje de esperanza a la iglesia. Cristo va a vindicar su nombre. Cristo, esta historia que pareciera que el Satanás realmente la destrozó, nos humilló, por poco pareciera que la iglesia se desvanece como polvo cósmico, pero allí existió, y existe hoy, y existirá en el futuro un remanente, hermano, que mantendrá pura esta verdad. Dios cuenta contigo, esto no lo va a terminar los ángeles, son seres humanos como tú y como yo, que tenemos que conservar la pureza del Evangelio, que ha sido delegada en esta iglesia hermosa, la iglesia adventista del séptimo día, con sus presidentes de asociación, de unión, división, conferencia general, distrital, pastores de iglesia, ancianos. Esa iglesia es la que Dios lleva hasta el final. Y como vemos aquí, estamos ya al final. Estamos al final de la séptuple serie de 6, que culminan 7 iglesias, que culminan con la séptima iglesia, donde sea el séptimo sello, ya revelando las trompetas, y finalmente las plagas, 7 plagas, 7 sellos que culminan con la segunda venida de Cristo. Estamos ya al final de esos 7. Y ya en este sexto sello nos introduce prácticamente en esa aparición gloriosa del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Porque el séptimo sello es Apocalipsis 8. Ahorita hay un paréntesis, viene el sellamiento en la próxima lección.
Pero el paréntesis, y hubo un silencio en el cielo, Apocalipsis 8:1, cuando se abrió el séptimo sello. Hermano, y ya el libro que le va a mostrar a Juan, ya los juicios finales que son las trompetas. Ya hemos visto la situación espiritual de la iglesia, los conflictos de la iglesia frente a un mundo hostil, terrible, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un mundo que quiere oponerse, la cizaña, y también para completar lo externo, y cómo la iglesia triunfa. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer Dios? Vindicar su nombre. Vienen las trompetas. Y con las trompetas, hermanos, se prepara ya la séptima trompeta que arranca en 1844. Estamos en pleno proceso de desarrollo de la misma. Y allí, en el lugar santísimo, Cristo tomando las últimas decisiones para quienes heredaremos y quienes no heredaremos el reino de los cielos. Bueno, entonces estos 7 sellos, estos 6 sellos que hemos visto hasta hoy en el capítulo 6, nos muestran, la iglesia no se detiene, hermano. Dios conoce lo que pasa internamente dentro de la iglesia, a ti, a mí, nuestra vida espiritual. Yo conozco tus obras, el que tiene oído para oír, oiga, y el que venza. Esas son las condiciones para entrar al reino de los cielos, según las 7 iglesias. Y también conoce lo que está pasando alrededor, las influencias que atentan contra la iglesia, todos los poderes coligados por Satanás para que la iglesia no avance, para que la iglesia se detenga, para que la iglesia no termine su misión aquí en este planeta. Estos son los 7 sellos. Y entonces, a todo esto que se portaron mal con la iglesia, todos estos poderes externos que actuaron contra la iglesia para frenarla, para destruirla, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, eso se va a encargar las 7 trompetas, que vamos a ver más adelante cuando se abra el séptimo sello, el silencio que se produce en el cielo. Hermanos, con esta visión y con estos comentarios, permita a Dios, en esta última etapa en la que estamos, perseverar hasta el fin, hermano. Que nada nos aparte. Y así, como parte del candelabro de oro final, que es la iglesia de la Odisea, con su ángel, con sus ministros, con sus ancianos débiles, con sus pastores, con su liderazgo imperfecto, tenemos la certeza, hermano, que hay un remanente. Y a la final, sin pecado, limpio, sin mancha ni arruga, habrá hombres y mujeres que serán sellados. Y Dios, como una experiencia como la que nunca antes han tenido seres humanos en la tierra, hombres y mujeres, pasaremos por el tiempo de la angustia de Jacob, veremos las plagas y vivos, si somos fieles, tú y yo, y parte de esta última generación, entraremos al reino de los cielos. Ya la historia está contada. Que nos podamos ver por fe en el mar de vidrio, en Apocalipsis 15. Los que triunfaron sobre la bestia, el número de la bestia, pues creemos que esta es la última generación. Dios bendiga a su iglesia. Dios les guarde.